Hoy quiero traerles un mensaje que ha estado resonando en mi cabeza desde la última vez que estuve con ustedes, cuando empezó la pandemia. Y son mensajes como los que les voy a leer ahorita, los que generan pensamientos adentro de mi corazón, en mi mente, y luego tal vez se vuelven un mensaje. Quiero leerle lo que me mandó por una de las redes un querido amigo. Bueno, no lo conozco, ¿verdad? Pero es amigo de redes. Dice, Ricky, ¿qué tal? Te saludo. Estoy en la fase de curar uno de mis peores secretos, la envidia. Pero por ahora quisiera consultarte algo que me dijo mi esposa y que no sé cómo responderle. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Y por qué Dios permite que la gente en esta pandemia sufra de falta de trabajo, de hambre, de violencia intrafamiliar y todo lo demás? Yo sé que Dios tiene sus propósitos, Ricky, pero ¿cómo le explico esto a ella? Gracias por tu ayuda. Otro querido amigo, tuitero, ¿verdad? Él puso un tuit que me dice mucho y nos dice mucho de lo que es nuestra teología. Y puso lo siguiente: si un virus cerró tu iglesia, entonces no era la iglesia. ¿Qué son estos pensamientos, queridos amigos? ¿Qué nos dicen estos pensamientos? Nos dicen qué es lo que nosotros creemos realmente y cómo lo creemos. Nos dicen cuál es el estado de nuestra fe. O sea, preguntarse por qué Dios permite el mal, por qué Dios permite los terremotos, por qué Dios permite la pandemia, por qué Dios permite el sufrimiento, tiene todo que ver con la manera como nosotros creemos en Dios, qué creemos de Dios, cómo lo vemos a Él. Y decir también que si el virus cerró nuestra iglesia, entonces no era la iglesia, es una teología también muy cierta, porque la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. Así es que no han cerrado la iglesia, cerraron los lugares en donde nos reuníamos, ¿verdad? Si nos volvemos a reunir, pero la iglesia sigue caminando, la iglesia está viva y activa porque la iglesia somos nosotros. ¿Sabe? Desde que empezó la pandemia ha habido un pensamiento, un versículo en mi mente que generó todo este mensaje cuando me invitaron aquí a compartirles, y es el siguiente. En Lucas 18:8 dice lo siguiente: pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? En otra versión dice: pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Y sabe que ese fue un pensamiento que constantemente se me vino a la mente. Ya le di respuesta, ¿verdad? Porque me puse a estudiarlo y me puse a ver por qué Dios me estaba poniendo eso ahí. Y es sencillamente esto: cuando la pandemia empezó teníamos un cierto nivel de fe y esperábamos que durara 15 días. Y luego esperábamos que durara un mes. Luego esperábamos que durara 2 meses. Ahorita ya vamos para 3 meses y no sabemos cuánto va a durar, y eso tiene un impacto en nuestra fe. Así es que hoy creo que Dios te quiere traer unas preguntas que te dejen pensando en lo más profundo de tu corazón y te dejen definiendo cómo vas a terminar esta pandemia, cómo vas a salir a la nueva normalidad, como dicen que va a existir una nueva normalidad, y cómo vas a seguir viviendo tu vida en el futuro. Algunos dicen esta solo es una pandemia más, van a venir otras. Pero las preguntas que Dios te quiere poner en tu corazón es: ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Tal vez no te has puesto a pensar en eso, tal vez tú mismo no lo has meditado, pero la manera como respondes hoy, la manera como piensas, la manera como sientes, la manera como te preocupas o como te ocupas, tiene todo que ver con cómo está tu fe. ¿En dónde está tu fe? ¿En dónde está puesta tu fe? Esa es otra pregunta. ¿En dónde está puesta tu fe? Hay un proyecto que se llama el Life Story Project, que estudia desde hace muchos años la vida en general y el sufrimiento de las personas. En una de sus publicaciones
publicaron lo siguiente que me llamó la atención y dice: la vida no es lineal, la vida no es algo parejo. Está comprobado que la vida tiene en promedio, la vida de un ser humano promedio tiene 36 eventos disruptivos en su vida. Quiere decir, eventos que le rompen la rutina, que le rompen lo normal a alguien. 36 eventos que nos rompen la normalidad que nosotros estamos viviendo en un momento dado. Eso quiere decir que son más o menos cada 3 o 5 años un evento que irrumpe en nuestra vida y nos cambia el curso que lleva. Eso tiene un impacto en la fe, eso tiene un impacto en nuestra comunión con Dios, en la manera como lo vemos a Él. Yo quisiera que hoy tú, en lo que yo estoy hablando, de una vez empieces a pensar: ¿qué pienso yo de Dios realmente? ¿Cómo pienso yo de Dios? ¿Cómo creo de Él? ¿Qué es lo que creo que Él va a hacer? ¿Qué es lo que creo que Él está haciendo? ¿Creo realmente que Dios está involucrado en todo lo que está pasando? ¿O no? Creo que Dios lo mandó. Creo que Dios lo permitió. Creo que Dios está involucrado. Creo que es el diablo. Creo que son las farmacéuticas. Creo que es el X millonario. Creo que son el X grupo. ¿Qué es lo que yo creo realmente? El poder definir eso en tu vida va a definir cómo vas a sobrevivir y luego a vivir tu futuro en Dios. La fe se desmorona, queridos amigos, no por una crisis. La crisis de la pandemia no está desmoronando la fe de algunos, te cuento, no. La crisis de la pandemia solamente está evidenciando lo que ya había adentro. En un artículo económico decía: la pandemia no está produciendo nada en la economía. La pandemia solo está acelerando lo que ya se venía dando. Por ejemplo, esto es importante, póngame atención. Las compañías que están quebrando durante la pandemia, que ya quebraron durante la pandemia, desde el inicio de la pandemia, está comprobado que no es que la pandemia las quebrara, es que la pandemia les dio el tiro de gracia a compañías que ya venían medio quebradas, ¿ok? En general, porque no estoy diciendo que esto es 100%, en general decía el artículo. Y yo lo traslado a la vida espiritual y le quiero contar que muchos cristianos que hoy en día no creen tanto como creían antes, no sienten, entre comillas, tanto a Dios como lo sentían antes, o ya no sienten nada de lo que sentían antes, no es que la pandemia lo causó, sino sencillamente que tenían algo adentro ya quebrado y la pandemia vino a romper el vaso en donde eso estaba contenido. Así es que de eso es que yo les quiero hablar el día de hoy. Las crisis como la pandemia que estamos viviendo nosotros no son más que una prueba. Siempre la crisis es una prueba. La crisis prueba el interior de las cosas, prueba la estructura de las cosas. Por ejemplo, un terremoto es una crisis que prueba la estructura de los edificios, de qué están hechos, cómo están hechos y si van a soportar o no. Una enfermedad es una prueba para el sistema inmunológico del cuerpo. Prueba cómo están nuestras defensas y cómo estamos capacitados para poderla sobrevivir. Una crisis económica es una prueba para la economía de las empresas. Solo prueba cómo están formadas, si están sólidas o no. Una tormenta, por ejemplo, en el mar es una prueba para ver cómo está construido este barco. Así es que yo creo firmemente que esta pandemia no es una lucha, no es una prueba solamente económica y no es una prueba solamente de salud, porque así lo enfoca mucho la gente. Estamos pasando una prueba económica y una prueba de salud. Yo te quiero decir de parte de Dios que esta pandemia es una prueba de fe. Está probando tu fe, porque al final de cuentas, ¿saben qué? El cristianismo ha sufrido toda su historia. Está documentado que los cristianos hemos sufrido de una u otra manera toda la historia, pero los cristianos hemos sobrevivido a pandemias, a pestes, a crisis económicas, a persecución. ¿Saben cómo ha sobrevivido la iglesia? Por fe, por su fe. Así es que yo quisiera
que usted tuviera en su mente el pensamiento, el mismo pensamiento que tuvo el salmista. El salmista, cuando escribió en el Salmo 119, dijo: me hizo bien haber sido afligido, me hizo bien haber entrado en esa prueba, me hizo bien haber pasado esa pandemia. ¿Por qué? Porque me enseñó a poner atención a tu palabra, me enseñó a ponerle atención a tus leyes. ¿Ok? Entonces, empecemos a verlo de esa manera. Empecemos a ver la pandemia como algo que Dios está permitiendo o enviando. Yo no sé. A mí me pregunta la gente: ¿esto lo envió Dios o esto lo permitió Dios? Yo te puedo decir, puede ser que sí, puede ser que no. Sí, lo está permitiendo. ¿Sabe por qué? Porque Dios está involucrado en todo. Dios no deja fuera nada. Dios está involucrado en esto. Pero entonces, ¿para qué? ¿Para qué lo está enviando? Está enviándolo como una prueba de fe. Entonces, yo le puse a este mensaje: cuando la fe no funciona, porque hay personas a las que en este tiempo la fe no les está funcionando. Y yo quiero decirles 4 razones por las cuales su fe no está funcionando. Y si usted pasa por el filtro de estas 4 razones, su fe, al final del mensaje usted va a poder decir: ya sé por qué mi fe no está funcionando. ¿Por qué? ¿Por qué se me está yendo? ¿Por qué no siento a Dios? ¿Por qué no siento su presencia? Entonces, mire, el punto número 1 que yo le quiero enseñar es: la fe funciona cuando la fe se basa en lo que la Biblia realmente dice y no en lo que yo quiero que diga. ¿Okay? Mire bien la frase. La fe sí funciona cuando yo la baso en lo que la Biblia realmente dice y no en lo que yo quiero que diga. ¿De dónde viene este pensamiento? Pongamos de ejemplo el primer mensaje que le leí. Cuando la gente pregunta: ¿por qué Dios permite que haya sufrimiento? ¿Por qué Dios permite la pandemia y que se muera tanta gente, hasta niños, y que venga hambre y que venga necesidad económica? Viene de la noción falsa de que Dios es un Dios que solo debe mandar cosas buenas, que solo debe de gobernar sobre un mundo perfecto, sin enfermedades, sin guerras, sin necesidad económica. Y eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? En el mundo tendrán aflicción. Ya. ¿Esto es una aflicción? ¿Nos lo dijo Dios ya? Sí. Tranquilos, muchachos, confiemos. Tranquilos, jóvenes. Mire, le voy a poner un par de ejemplos de cómo nosotros sacamos de contexto lo que la Biblia dice para nuestro consumo, para nuestra tranquilidad o para nuestro cristianismo que queremos formar en base a lo que nosotros queremos que la Biblia diga. Sacamos los textos de su contexto y los usamos a nuestra conveniencia. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, en el libro de Juan decían lo siguiente: al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron y le dijeron: Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Y Jesús le respondió: no pecó ni él ni tampoco sus padres, más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Sabe? Cuando en el tiempo de Jesús ya veníamos con esa misma línea de pensamiento, distorsionada de lo que Dios dijo y no dijo, de lo que Dios hace y no hace, de cómo Dios es y no es. Porque en el pensamiento de los que le preguntaron a Jesús: este está ciego porque pecaron sus padres, venía el pensamiento en ellos, de la costumbre, la línea de pensamiento de que alguien nacía con un defecto, con una enfermedad, como castigo de algo que sus padres habían hecho. Eso era una distorsión de lo que Dios había dicho, porque Dios nunca dijo eso. Entonces Jesús tiene que aclararles el asunto y decirles: miren, la pandemia no vino y usted no está sufriendo porque usted pecó o porque sus papás pecaron, sino que la pandemia vino para que las obras de Dios se manifiesten en ti. ¿Ok? Ahí entramos dentro de lo que la Biblia dice, no lo que yo quiero que diga. ¿Ok?
Un pensamiento bíblico es un pensamiento que va de acuerdo con toda la Biblia, no con un solo pedazo. Miremos otro versículo que normalmente utilizamos a nuestro sabor, antojo, y le echamos la salsa que queremos para que diga lo que nosotros querramos en el momento y la ocasión que queremos. No se usa así. Y dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo nos encanta. Ese versículo nos encanta porque ¿sabe qué? Lo usamos para todo. Lo usamos para hacer ejercicio, lo usamos para dejar de comer, lo usamos para una dieta, lo usamos para todo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo usamos para cuando voy a ir a hacer un negocio, cuando voy a empezar una empresa, cuando tengo, o sea, para todo nos funciona. Yo le voy a decir algo, el contexto de ese versículo es el siguiente. Filipenses 4 también, este es su contexto, dice, grande ha sido mi gozo en el Señor, de que al fin ustedes, dice Filipenses, han reanudado su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. Ahora mire, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación, sé vivir con limitaciones, también sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia como para sufrir necesidad. Aquí viene su frase favorita: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es su contexto? ¿Cuál es su contexto? Escasez, limitaciones, hambre, necesidad. En todo eso que estamos pasando y vamos a pasar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí se aplica esa palabra 100%. No la use para cuando quiere bajar de peso. No la use para cuando quiere hacer un negocio. ¿Sabe por qué? Porque Dios no la mandó para ese objetivo. Dios mandó esta palabra para que sea aplicada en estas necesidades que usted y yo estamos pasando y vamos a pasar. Recuérdense que los héroes de la fe nunca usaron la palabra de Dios para su beneficio. Ellos se basaron en las promesas de Dios. Número 2, segundo punto. La fe funciona cuando el testimonio de mi conciencia la respalda. Esto es un poquito como complicado, ¿verdad? Se lo explico ahorita. Se lo voy a leer otra vez. La fe funciona cuando el testimonio que me da mi conciencia a mí adentro, y ahorita lo vamos a leer bíblicamente, respalda esa fe. En dos áreas principalmente, en el área de la obediencia y en el área de la santidad. ¿Qué quiere decir el testimonio de mi conciencia? Romanos dice lo siguiente: aún los gentiles o los que no tienen la ley, los que no conocen a Dios, la ley de Dios escrita, muestran en su conducta, dice, por instinto que la conocen cuando la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Esto quiere decir, aquellos que no conocen la ley de Dios, pero tienen leyes, valores, tienen moral, tienen principios y actúan bien. Ellos demuestran, dice, que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. ¿Por qué? Bueno, aquí está. Su propia conciencia, sus pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. ¿Ok? Ese es el testimonio de nuestra conciencia. El testimonio de nuestra conciencia nos dice: dale, estás bien, dale, vamos, estás haciendo bien, estás agradando al Señor, estás obedeciendo. Dios te está hablando y estás obedeciendo. Ese testimonio vale. La psicología dice que hoy en día, en este encierro, nosotros nos hablamos a nosotros mismos 6 veces más de lo normal. O sea, tenemos tanto tiempo para estar con nosotros mismos y para estar sin qué hacer, que durante esta pandemia estamos hablándonos 6 veces más de lo normal. Yo le puse en un pensamiento ayer en mis redes, les puse: ¿qué nos estamos diciendo? ¿Qué nos dice nuestra conciencia? ¿Nuestros pensamientos nos están acusando o nos están diciendo que estamos haciendo lo correcto? La fe funciona cuando nuestra conciencia está limpia y esa conciencia nos dirige por dentro, nos da fuerza. Hay una frase que a mí me gusta que dice: antes del poder viene la obediencia. Antes de tener poder para hacer las cosas, tiene que venir la obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, si tú no estás sintiendo que tu fe funciona, tal vez no estás siendo obediente.
Tal vez Dios te dijo que hagas algo y no lo haces. Ese testimonio de la conciencia, de una conciencia limpia, me da la libertad de poder pedirle a Dios. Me da la libertad de poder agarrar y batallar en Dios, de poder reprender, de poder conquistar. Me da la fuerza moral, la integridad interna, valga la redundancia, la integridad adentro de mi ser, que me da esa fuerza de decir, yo puedo, yo lo hago. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que los que no tienen a Dios, cuando hacen las cosas bien, cuando ponen en práctica principios, valores y moral, esa misma ley les funciona porque son principios de Dios y su conciencia les dice, dale, estás bien. Entonces yo te pregunto, yo te quiero preguntar a ti, ahí que me estás oyendo y estás poniendo atención, porque yo sé que el Espíritu Santo te está hablando, el Espíritu Santo te está hablando. Yo te quiero hacer preguntas que te confronten. ¿Qué te ha dicho Dios que tienes que hacer? ¿Qué te ha dicho Dios que tienes que hacer con el diezmo? Con el diezmo. No, es que ahora no tengo, no me alcanza. ¿Cuál no tengo, no me alcanza? ¿Has dejado de comer? ¿O de vestirte? ¿O de tener un techo sobre tu cabeza? ¿Te ha hablado Dios de eso? ¿Te ha hablado Dios de que no hay por qué dejar de hacerlo? ¿Te ha hablado Dios acerca de la reconciliación? Ahora que estás tantas horas metido en tu casa con tu esposa, tu esposo, tus hijos, y tal vez no te has reconciliado de corazón con ellos. Tal vez vives con tus papás y pasas horas ahí y no te has reconciliado. Recuérdate que el ministerio de Jesús es la reconciliación. ¿Qué te ha hablado Dios de tu vida íntima, de tu vida sexual? ¿Qué estás haciendo en tus horas y horas y horas que pasas metido en el teléfono, en la computadora? ¿Qué te ha dicho Dios que tienes que hacer? Tu fe no está funcionando sencillamente porque tus pensamientos, tu interior, tu falta de obediencia o tu falta de santidad te están acusando y diciendo que no lo estás haciendo bien. Primera de Timoteo dice lo siguiente, para que corroboremos este pasaje: aférrate a la fe en Cristo y conserva limpia tu conciencia. ¿Ok? Limpia es, estoy haciendo, no soy perfecto, pero estoy en el camino y haciendo lo que puedo, y todos los días me arrodillo y le digo, Señor, hoy ayúdame a agradarte. Hoy, Señor, ayer fallé, hoy te quiero agradar. Hoy que estás viendo este mensaje, a partir de hoy, dice, conserva limpia tu conciencia, porque hay quienes desobedecen a esa voz de su conciencia y han naufragado en la fe. Por eso tu fe no está funcionando, porque tu conciencia no te está ayudando. No te puedes arrodillar. La gente me dice, siento que no puedo hablar con Dios, siento que Dios no me escucha. ¿Y por qué? Porque hice esto, porque hice el otro, o porque no he hecho esto y no he hecho el otro que Dios me dijo. ¿Ok? Número 3, la fe funciona, este es bonito principio, cuando no es una fe ciega o ignorante, sino que se basa en hechos y evidencias. Este es un principio increíble que a mí me sirvió muchísimo aprenderlo y estudiarlo ahora. ¿Sabe por qué? Porque Hebreos dice lo siguiente. Leamos de una vez el versículo base y clave y que se usa siempre para la fe, ¿verdad? Es la fe, la seguridad de recibir lo que se espera, y es estar convencido de lo que no se ve. Esta es la versión, no me recuerdo qué versión es, la verdad que no lo pusimos. Bueno, pero está la versión de la Reina Valera. La fe es la certeza de aquello que espero y la seguridad de lo que no veo, ¿verdad? Seguridad y convención. Cuando usted escucha este versículo, ¿qué le hace algún clic en su cabeza? ¿Le dice algo? Fe es la seguridad de recibir lo que espero y estar convencido de lo que no veo. Seguridad, espero, convencido, no veo. ¿Sabe qué? A la mayoría de nosotros no nos hace casi nada adentro eso, porque no hemos entendido el principio profundo de lo que es la fe. Para nosotros la fe es como una esperanza, ¿verdad? Es la esperanza de algo, y fe no es esperanza. Fe es seguridad,
¿verdad? Fe, para muchos la fe es algo como etéreo, como por ahí está, ¿verdad? Es algo nebuloso, o para otros la fe es como una fuerza, es como un mantra, que si yo digo yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, yo creo, eso se va a cristalizar, ¿verdad? Se va a volver algo real. Si yo lo repito, y yo lo repito y lo repito. Para otros fe es una fórmula de un tipo de oración. Si usted ora de esta manera, entonces va a crecer su fe y entonces Dios va a hacer lo que usted quiere que haga, ¿verdad? En general, creer que la fe es una herramienta para hacer que Dios haga lo que yo quiero que haga, se llama magia. Es el pensamiento mágico, ¿verdad? El pensamiento mágico de decir, como yo oro y como la Biblia dice, pedid y se os dará, y todo lo que pidierais en mi nombre yo os lo daré, y no entendemos el contexto de la palabra. Y entonces cuando nosotros empezamos a caminar en un tipo de fe como la que les puse, que es ciega, ¿verdad? Una fe que no usa el intelecto, que no usa el pensamiento, sino que es una fuerza, algo etéreo, ahí se nos viene la fe quebrada, rodando para abajo. Mire, la fe no es ciega, la fe cree en evidencia. Déjeme decirle esto rápido. El temor es real, porque nosotros cuando tenemos temor le tenemos temor a algo real. El COVID-19 es real, aunque usted no lo mire, yo no lo miro. Es tan pequeño que no lo miramos, pero es real. Está matando gente, está infectando millones de personas. Pero es real. Entonces yo tengo temor a algo real. ¿Y sabe qué? Dios sabía que el temor iba a ser algo real y por eso nos dio como fe algo real. Se lo voy a poner de esta manera. Los apóstoles en Marcos 4:35 dice: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús. Pronto se desató una tormenta feroz, olas violentas que entraban en la barca y la barca empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostadita en una almohada. Yo me imagino, ¿saben qué? Yo no me imagino que él estaba durmiendo. Yo creo que él le estaba dando larga a los discípulos para ver qué hacían, ¿verdad? Porque esta tormenta era una prueba de fe. No era una prueba contra la barca, no era una prueba contra el agua, el viento y el mar. Era una prueba de fe. Y los discípulos lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿no te importa que nos ahogamos? ¿Sabe? Esa es la misma pregunta que usted le está haciendo a Dios. Es la misma pregunta que este amigo que su esposa le está haciendo a ese amigo que le leí. Es: Señor, ¿no te importa que se nos está viniendo el negocio para abajo? Señor, ¿no te importa que se nos está enfermando la gente? Señor, ¿no te importa que nos estamos quedando sin la cadena de abastecimiento? Señor, ¿no te importa? ¿Y qué hizo Jesús? Dice, pasemos a la siguiente. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y le dijo a las olas: silencio y cállense. ¿Sabe qué es esto? Este es el control y el poder que Dios tiene sobre todos los elementos de la naturaleza. ¿Usted cree que Dios no tiene poder sobre el COVID-19? Sí, Él lo creó. Y le dijo: silencio y cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Y luego les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Y por qué tienen miedo? Y es lo que te pregunta Dios: ¿y por qué tienes miedo? Todavía no tienen fe. Ese todavía, ¿sabe de dónde viene? El todavía viene del hecho de que él tenía 3 años de estar caminando con ellos. Ellos habían visto los milagros que él hacía. El ciego miraba, el sordo oía, el cojo caminaba, el paralítico caminaba, el muerto resucitaba. Y todavía no creían. Los discípulos estaban completamente aterrados. Esto fue después de que él calmó la mar. Estaban más aterrados después de que calmó la mar que antes, porque dijeron: ¿y quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros, que hasta el viento y las olas le obedecen. ¿Sabe qué es esto? Esto es como nosotros, muchos de nosotros cristianos, que hemos caminado con Jesús N cantidad de años. Yo tengo 42 años de ser cristiano y nunca una situación de vida me había puesto tan en el hilo de mi fe como lo que estoy viviendo ahora. Pero nunca una situación tan profunda de crisis me había hecho tener tanta fe como la que tengo ahora. Porque ¿saben qué? Los discípulos, Él les dijo: ¿todavía no tienen fe? Claro que tenían fe. Los discípulos tenían fe.
La fe de ellos estaba puesta en la tormenta. Creían en el temor que le tenían a la tormenta. Y por eso Jesús les dijo, pusieron sus ojos en el lugar equivocado, muchachos. Pusieron sus ojos en la tormenta, pusieron sus ojos en el COVID, pusieron sus ojos en el gobierno que está cerrando todo, pusieron sus ojos en la economía. Están poniendo sus ojos en donde no los tienen que poner. Señor, ¿te importa lo que pasa? ¿No te importa que nos ahogamos? Y yo no sé si Jesús se levantó y se rió, ¿verdad? Porque hoy le preguntamos, ¿no te importa que me enferme? ¿No te importa que me quede sin trabajo? ¿No te importa que me quede sin empresa? ¿No te importa que me quede sin matrimonio? Y Jesús te dice, yo estoy contigo en la barca. ¿Cómo no me va a importar? Yo estoy contigo. Si no estuviera aquí, tal vez podrías decir que no me importa. Estoy contigo en la pandemia. Estoy contigo en esta crisis. Y si te llegas a preguntar quién es este hombre que aún el viento y el mar lo obedecen, es porque no lo has conocido bien. Número 4, la fe funciona. Este es el último, el básico, el más profundo y el mejor. Cuando esa fe se origina en una persona, cuando tiene su origen en una persona y no en una experiencia. Te lo explico rápidamente. La fe de algunos, de muchos de nosotros, yo pasé por ahí también. Gracias a Dios no está mi fe ahorita ahí. Está basada, ¿sabe qué? En una experiencia. En una experiencia que yo tuve, en la experiencia que tuve de joven o de niño con Dios o con la iglesia, en la experiencia que he tenido con otros cristianos, en la experiencia que he tenido con algunos pastores o con algunos líderes. Y por eso es que hoy en día uno se puede encontrar personas, se encuentra gente que dicen, yo ya no estoy, ya no voy a la iglesia. Yo ya no estoy en el Señor, ya no voy a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque es que fulano y sutano me desilusionaron. El pastor tal me desilusionó, el líder tal, el ministerio tal, la iglesia tal. Es que yo vi cómo manejaban el dinero allá. ¿Sabes qué? Eso es tener una fe que no se origina en la persona de Jesús. Eso es una fe que se origina en las experiencias. Hoy en día, ¿sabe qué? Hay gente que está perdiendo la fe porque no hay iglesia, porque no hay culto, porque no hay donde juntarse. Y como decía el pensamiento que les leí, si un virus te cerró la iglesia, entonces esa no era la iglesia. ¿Y qué vamos a hacer si esto en lugar de 11 semanas nos dura 22 semanas y no nos podemos juntar? Y después de que se abra y no nos podemos juntar por 2 años. ¿Qué va a ser de tu fe? ¿Qué va a ser de mi fe? Te voy a decir algo. Cuando alguien se aparta de la fe, no es por Jesús. Lo que pasa es que no lo ha visto. Cuando alguien se aparta de la fe es por su experiencia. Es por la idea que él tiene de lo que tiene que ser o la gente o la iglesia. Es por la idea que tiene de cómo se debería de manejar el dinero. Esto es muy frecuente, ¿sabe? Es muy frecuente que la gente se vaya porque no me gusta cómo manejan el dinero, no me gusta cómo piden el dinero, no me gusta que me pidan dinero. Y esa es su idea, no es la idea de Jesús, no es la idea de la Biblia, es la idea que no sé de dónde la sacó, se la contaron, se la dijeron y lo contaminaron. Cuando alguien se aparta de la fe, no se aparta por Jesús, porque ¿sabe qué? Jesús no ha hecho nada malo, no dice nada malo, no toma decisiones malas para ti, sino que es tu experiencia. En Hebreos 12:1-4 está la base de todo esto y dice: por tanto, nosotros también, dice, teniendo alrededor de nosotros tan grande nube de testigos, quitémonos, despojémonos, hagamos esto, todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Esta tormenta va a pasar. El COVID no es para siempre. Va a venir COVID 20 y pico probablemente. La carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Le voy a leer otra versión buenísima de esto. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, el cual, o sea, Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios, del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió la contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque usted y yo no hemos resistido hasta derramar sangre combatiendo contra el pecado. Este es un pasaje para una prédica de 2 horas, pero quiero que lo mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, el versículo base, póngamelo aquí. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Fíjese, querido amigo, corramos con perseverancia. Eso es paciencia, paciencia perseverante. Esto no va a durar para siempre, pero dice, esto lo podemos hacer, ¿qué? Tener paciencia y perseverancia podemos hacerlo cuando fijamos nuestra mirada en Jesús. Oiga esto, Él es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. En Él se inicia, en Él camina la fe y en Él se perfecciona la fe. Te perdiste en la fe porque perdiste tus ojos de esa línea. Jesús inicia la fe. Él camina toda la fe contigo durante tu vida y perfecciona la fe el día en que Él venga por ti. Cuando tú estás ahí, cimentado, amarrado, anclado, como decía una de las canciones que cantamos, anclado en Jesús, no te vas a perder. Tu fe no se va a mover. Y oye esto que el Señor puso en mi corazón. Esto es poderoso y ya vamos terminando. Jesús mismo, Jesús, el autor y consumador de la fe, clamó, pidió, rogó, dice la palabra, rogó al Padre que lo librara de la cruz y murió. Mira cómo dice la palabra. Esto no está en las diapositivas, ¿verdad? Cuando Cristo estaba en la tierra, con voz fuerte, muchas lágrimas, dice, ofreció a Dios ruegos, súplicas, porque sabía que Dios podía librarlo de la muerte. Y Dios escuchó sus oraciones, dice, en virtud de su ferviente deseo de obedecer a Dios. ¿Cómo escuchó sus oraciones Dios si murió Jesús? Y tú estás diciendo, ¿por qué Dios no escucha mi oración por mi negocio, por mi trabajo, por mi salud? Dios está escuchando tu oración, pero donde se explica es en lo que sigue. Jesús, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y entonces luego se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta es la clave. Queridos amigos que nos están escuchando, el asunto aquí es cómo vamos a sobrevivir y cómo vamos a volver a vivir después. Porque si vuelves a vivir después como vivías antes, perdiste toda la experiencia. Si vives después peor que como vivías antes, perdiste toda la experiencia. Dios te está dejando vivir esa experiencia. Dios, al igual que a Jesús, está escuchando tus oraciones cuando tú tienes un ferviente deseo de obedecerlo. Dios te está escuchando, está atento, ¿viste? Dios está atento a tus rodillas, está atento a tus lágrimas, está atento a tu necesidad. Y aún en medio de todo, Dios no te ha dejado, no te va a dejar sin comer, sin techo, sin ropa. Pero dice, Él está esperando porque Dios mira el futuro. Dios mira cómo vas a salir tú después, cómo vas a vivir después. Y dice, por el gozo puesto delante de Él, entonces pudo sufrir eso. ¿Sabe qué? Yo tengo que ver qué va a venir después y tengo que tener gozo por eso. Y porque el gozo me va a ayudar a sobrevivir. El gozo te va a ayudar a sobrevivir. ¿Perdiste el gozo? Revisa los puntos que te di, revísalos, pásales el filtro y probablemente alguno de ellos está positivo en tu vida y por eso hay fe negativa adentro de ti. Entonces termino con esto.
consejos prácticos para ti. Número 1, la fe bíblica, la fe que funciona, le deja el control a Dios. Te lo explico rápido. Cuando aquel leproso se acercó a Jesús, Jesús iba caminando con sus discípulos, el leproso se acercó a Jesús y el leproso le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Sabe qué? El leproso no le dijo: por favor, límpiame, yo sé que tú puedes. No, la fe bíblica es como la de ese leproso que le dijo: Señor, yo sé que tú puedes porque he visto, he oído que has sanado a otros. Eso es evidencia, no es un cerebro en blanco, una fe en blanco. Es la evidencia de que yo he visto que has sanado, y si tú quieres, puedes sanarme. La fe bíblica le dice: Señor, y si tú quieres, puedes darme lo que necesito para sobrevivir en esta pandemia. Si tú quieres. Te dejo meditando en esto. Dios no demuestra su amor por nosotros prometiéndonos que no vamos a sufrir. Dios no demuestra su amor por nosotros prometiéndonos que no nos vamos a enfermar, que no nos va a dar COVID. Dios no demuestra su amor por nosotros diciéndonos: no vas a necesitar dinero. Dios demuestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.